Oscar, bueno, diputado nacional en curso hasta el 10 de diciembre al menos y la intención de renovar por otro periodo con el PRO. Pero antes de meternos de lleno en la campaña, te propongo, si querés, esta semana, lo hablábamos en los títulos, va a ser una semana muy intensa en materia legislativa, también en diputados. Sí, particularmente en diputados. Tienen, a ver, te hago la consulta, te aprovecho para hacerte la consulta, Oscar. Tienen dictamen de la ley de DNU mañana. Mañana martes. ¿Y después hay sesión el miércoles o hay sesión el 8? La pregunta es esa, para atrás, porque entiendo que lo que se mete ahí en agenda es ATN, impuestos a los combustibles. Sí, hay mucha... Y esa ley de DNU, obviamente. Hay mucha tarea de comisiones, es la del DNU quizá la más prenciable, la más conocida. Va a ser una semana intensa y estuvimos analizando el viernes a última hora no hacer una sesión esta semana para no pisar la comisión de presupuesto, sencillamente porque la primera reunión fue una reunión operativa para organizar el funcionamiento para adelante. Y uno de los motivos de hacer una sesión es emplazar a José Luis Esper, que es el que ayudó a boicotear el presupuesto anterior, a que realmente empiece a funcionar. Por lo tanto, necesitamos ver cómo se presenta el gobierno en una primera comisión de trabajo, es decir, qué funcionarios de alta jerarquía traen, cómo piensan encarar el presupuesto. Y ahí, si notamos que realmente va a pasar por tercera vez que dan de baja el presupuesto en medio de la discusión, bueno, los tendremos que emplazar. Por eso dijimos, seamos serios, no vayamos a romper todo. Entonces estamos analizando hacer la semana del 8. Total, el Congreso está funcionando pese al programa electoral, no hay ningún apuro y eso nos da tiempo además. Nunca tuvo una nafta de tan alto octanaje el Congreso, ¿no? Así es, pero bueno, que celebro que eso sea así. En el mundo sucede que los programas electorales no frenan el sistema democrático. Así que... Bueno, pero para el gobierno nacional esta hiperactividad responde a una cuestión electoral. Lo hemos escuchado, lo hemos leído el fin de semana, voceros del gobierno nacional que interpretan esta actividad como un mensaje previo a las urnas y como un cuestionamiento. Y de allí a decir que son desestabilizadores, el camino queda servido, ¿no? Y mira, hicimos 8 sesiones, todas fuera del tiempo electoral. Las que tienen que ver con tiempo electoral fueron cosas en las que el gobierno especuló y tiró al final de los plazos que tenía, por ejemplo, vetos. O sea, si Milei anuncia por televisión que va a vetar una ley, se toma después 10 días, más los 2 o 3 días que tarda Martín Menem o Villarroel en mandarle. Lo mismo pasa con Libra, la bloquearon a la investigación de Libra el mayor tiempo que pudieron hasta que los pudimos destrabar. Es decir, en general, el gobierno que actúa siempre contra las cuerdas nos lleva a que nos lleve mucho tiempo todo. O sea, la sesión que estamos pensando hacer en gran medida son emplazamientos porque las comisiones que preside el oficialismo no funcionan. Es decir, podemos decir 1000 cosas, pero nosotros le metimos 12 votaciones en contra fuera del cronograma electoral. Después de cuando empezó el cronograma electoral empezamos a hacer sesiones más cortas y que también se muestren de cara a una elección no como golpistas, para que el gobierno no pueda decir eso, sino en otro marco. Tengo una pregunta, Oscar, porque vos sos candidato por parte del PRO, ¿no es cierto?, para renovar la banca de diputado nacional. Y uno podría decir desde un sentido común que el PRO a nivel nacional apoya a la Libertad Avanza y principalmente los diputados nacionales del bloque del PRO han acompañado a Javier Milei por cierto respaldo en el plan económico de regulación, liberalización de la economía. Y entonces yo veo los mensajes que estamos recibiendo en el WhatsApp y me pregunto, ¿por qué en tu caso como hombre del PRO has votado diferente a la estructura del partido, ¿no?, a nivel nacional? Bueno, en primer lugar hay que ver las actas de votación porque no hay un PRO que vota para el mismo lado. Es decir, es muy común decir el PRO funciona de tal manera, pero no funciona así. De la misma forma que en mi bloque yo he votado a favor de investigar el caso Libra a fondo y los diputados que responden al gobernador han votado en contra de eso. Es decir, después hay que ver las votaciones en actas. Es muy fácil decir el PRO va para acá o va para allá. El radicalismo también vota dividido en muchas leyes. Hay una mayoría que tiene que ver con una agenda generalmente más social en la cual hay gente del PRO que nos acompaña. Por ejemplo, Baldassi y Álvaro González han votado casi siempre. Ana Clara Romero, que depende de Torres. A Nacho Torres, el gobernador de Chubut. En nuestro bloque están los que responden a uno a gobernador de Chubut y otro a Rogelio Frigerio y nos han acompañado en muchas leyes. Por lo tanto, es relativo lo de decir el PRO tiene un acuerdo. Yo lo que veo que el PRO tiene 3 grandes líneas. Una que quiere ser cogobierno con Milei y está imposible de diferenciar con la Libertad Avanza, es lo mismo que la Libertad Avanza. Habemos otros que nunca quisimos saber nada con Javier Milei, le hemos aprobado determinadas leyes como antimafia o después de modificarla mucho y desguazarla a la ley de bases.
pero después cuando es contra la universidad pública, contra los jubilados o para investigar la corrupción, estamos en otro lado. Y después están algunos que quisieron ser cogobierno, no los dejaron y se volvieron para el lado nuestro. Bueno, esas son las tres líneas. Eso es el PRO, lamentablemente. Yo siempre he actuado con coherencia, siempre dije que no creía en Javier Milei, no creía en esto de un topo destruyendo el Estado de adentro, sino en la eficiencia de la gestión de un Macri intendente de la Ciudad de Buenos Aires o un Horacio Rodríguez Larreta como jefes de gobierno, digamos, de la ciudad. Ese era nuestro norte. La lucha irrestricta por la corrupción. No sé los malabares que hacen varios diputados del PRO para no hablar del 3%. Cuando nosotros dejamos un partido municipal, en la lucha contra la corrupción del kirchnerismo llegamos a un partido nacional. Después las universidades, ha sido siempre una prioridad en nuestros presupuestos, con idas y vueltas, pero siempre estuvo en el presupuesto la discusión de universidades, y ni hablar el tema que tiene que ver con la discapacidad o el tema jubilaciones, la reparación histórica. Nos quejamos del kirchnerismo, lo que había hecho Cristina Fernández Kirchner, pero la reparación la hemos hecho por ley en nuestro gobierno. Por lo tanto, se supone que esas son nuestras banderas. Yo sigo defendiendo esas banderas. Los que tienen que explicar son los que empezaron a defender otras banderas, no sé en especulación de qué. Dentro del marco de todo esto que vos estás describiendo, ¿cuál es tu opinión de este nuevo acercamiento de quien es el referente del PRO, Mauricio Macri, nuevamente al presidente Javier Milei, este nuevo acercamiento? Bueno, yo creo que está bueno que Javier Milei aproveche la experiencia de un expresidente como Macri, respetado en el mundo, bien relacionado con Estados Unidos. Me parece que, es más, quizás debería haberlo invitado al viaje eso, como en su momento Macri lo invitó a Massa a ir a Davos. Me parece que hay algo que está por arriba nuestro. Después, el hecho de que no esté asesorándolo o ayudándolo a alguien que conoce de estas cosas, bueno, puede traer problemas. Yo no sé las condiciones que están negociando en Estados Unidos. Claro, y no te deja una especie de ruido que cuando cae la imagen del presidente Javier Milei se vuelve a acercar nuevamente al líder del PRO. Sí, a ver, yo estoy claro donde estoy. Personalmente creo que Javier Milei, digamos, ha denostado toda la política, ahora los empieza a buscar de socios después de lo que fue las elecciones perdidas en Buenos Aires. Ahora, no me parece mal que un expresidente hable, converse con un presidente actual y sobre todo alguien que está bien relacionado a nivel mundial. Ahora, me parece que es un tango que se tiene que bailar de a dos. Seguramente los trolls siguen pegándole a Macri o a varios de sus personas cercanas, y ahí es donde uno dice, che, ¿conviene acercarse a esta gente que te trata de esa forma? Estamos hablando del PRO, por cierto, estamos hablando con el diputado nacional Oscar Agost Carreño. Lo señalaste, hay distintas vertientes, no hay un solo PRO. La distancia o no con Javier Milei es una referencia, pero también una referencia hacia aquí, hacia Córdoba, y es la dificultad de estos últimos meses de ver quién tiene la lapicera en el PRO. Vos venís de disputar judicialmente, incluso con fallos a favor, que vos sos el titular del partido, del PRO. Ahí también hay otra divergencia, ¿no? Hay sectores que no te reconocen a vos, la titularidad del partido, y que durante todo este tiempo están intentando recuperar para sí el control del sello. Bueno, hay un sector minoritario que efectivamente, en vez de querer ir a las urnas a disputarlo, a disputar el partido a través de los afiliados eligiendo las urnas, van y piden en Buenos Aires que le den la lapicera por un atajo. Esto pasó en 2021. Por suerte los afiliados definieron y terminó habiendo una lista de unidad, gracias a la cual soy presidente, y después en un momento con alguna excusa digamos, política menor, fueron y pidieron la intervención, le hicieron casos en Buenos Aires, y bueno, me llevó a hacer un juicio en defensa de los afiliados cordobeses de 8 meses, que lo he ganado, y después han presentado innumerables reclamos judiciales, que cerca de 8 o 9, que todos los venimos ganando, pero los venimos ganando porque es una cuestión lógica. No hay divergencia política que permita que desde Buenos Aires se intervenga un partido de esa forma. Además, esto no es, los partidos políticos no son como una empresa donde hay un presidente en Buenos Aires y gerentes en el interior y vos cambiás al gerente cuando querés. No, justamente los aparatos políticos son otra cosa, y eso también tiene que ver con que a mí me toca defender a intendentes, a legisladores, a concejales, a tribunas. O sea, en Buenos Aires el PRO puede ir para cualquier lado, o puede terminar queriendo destruirlo mucha gente para que quede como la UCD de Menem, de Javier Milei. Ahora, a mí me toca representar a muchos dirigentes que quieren, por ejemplo, reelegir en sus localidades con las banderas del PRO que ha defendido siempre, y esa es la pelea que me tocó dar. El punto también en discordia aquí en Córdoba es cuán cerca o cuán lejos del gobierno provincial, cuán cerca o cuán lejos del proyecto de partido cordobés de Martín Yarlora.
Bueno, a ver, yo he dicho públicamente que mientras Juan Schiaretti habla de muchas defensas de Córdoba, durante 2 años estuvo desaparecido. Yo digo abiertamente, yo estuve estos 2 años sentado en el Congreso peleando por la corrupción, por la plata de los jubilados para Córdoba, la plata de los jubilados para todo el país. He estado en esa. Y respecto a las votaciones, ustedes pueden ver cómo he votado yo y cómo han votado los que responden al gobernador. Di un ejemplo muy puntual recién. La investigación del caso Libra o la lucha contra la corrupción la he votado como a mí me ha parecido, que ha sido a favor de que se investigue. Fui actor fundamental de que eso pase y estuve adentro de la... estoy adentro de la comisión, hasta me fui a Estados Unidos, mientras que los diputados que responden al gobierno, bueno, le han querido hacer un guiño al gobierno y no han insistido con eso. Lo mismo sucede ahora con la moción de censura que pido a Francos para cumplir con la ley de discapacidad, que para mí es algo clave. Bueno, cuando... ¿Avanza eso? ¿Va a avanzar? No, digo, cuando fui a firmar, me acompañó del cordobesismo solo Carlos Gutiérrez y Natalia de la Sota. Los otros han dicho que no quieren firmar. Los entiendo, será producto de que no quieren ir en contra del más dialoguista del gobierno, pero bueno, estamos ahí. Yo creo que puede ser que avance. Estaba previsto en esta sesión que viene que emplacemos para que haga el caminito en la comisión para después poder ir a hacerlo. Es muy probable que tengamos los 129 votos que se necesitan para ello, pero bueno, veremos cuánto aprieta el gobierno, porque hay mucha gente que le cae bien Franco. Yo no quiero que me caiga bien Franco o sea dialoguista, me parece que eso suma un montón, es buenísimo. Cuando lo interpelamos por el caso Libra fue. Ahora, yo prefiero un jefe de gabinete que sea cumplidor de leyes a un jefe de gabinete que sea dialoguista. O sea, las dos cosas están buenas, pero cumplir leyes no puede estar en discusión. ¿Por qué cuesta tanto llevar a funcionarios de primera línea del gobierno nacional a que den explicaciones al Congreso habiendo motivos de sobra, ¿no? Y no lo digo por Franco, lo digo, qué sé yo, por Caputo, por ejemplo. Bueno, empezamos con un presidente que habló de espaldas al Congreso en su discurso inaugural y que trató de ratas a diputados y senadores constantemente. Es decir, el juego en contra del Congreso como institución, como en contra de los periodistas, de tratarlos a todos ensobrados. Es decir, es parte, me parece, del manual de los ingenieros del caos que sigue la comunicación del gobierno, y eso requiere hacer un show constante mediático. Bien, pero del lado del Congreso, ¿por qué no se terminan de alinear las voluntades, digamos así? Porque, por ejemplo, en la Comisión Libra tienen la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública. Se le ha abierto a Karina Milei todo un abanico de posibilidades y no logran que vaya a dar explicaciones, ni siquiera los funcionarios de menor jerarquía. Bueno, el gobierno no permiten que vayan, y en el Congreso generalmente nos faltan números, y muchas veces porque los gobernadores van acordando distintas cosas. Los entiendo, están gobernando, es muy difícil. El tema es que es muy difícil conseguir los números. Me ha tocado infinidad de veces salir a juntar números o armar temarios de sesiones y vas metiendo algo de los gobernadores medio al fondo para que te den quórum al principio y la vas armando y piloteando, pero no siempre te da el número. A ver, lo del ministro Caputo para explicar el presupuesto, la verdad que tenga miedo escénico va a carajo. Dice cualquier barbaridad por Twitter y le da miedo escénico ir al Congreso Nacional a explicar el presupuesto al que piden que votemos. Yo presenté la semana pasada un proyecto de ley para obligar que todos los ministros de Economía, sea el gobierno que sea, presenten verbalmente, además de por escrito, el presupuesto en el Congreso, porque bueno, es la base de entendimiento con la que tiene que arrancar todos los años el Congreso con el Poder Ejecutivo. Oscar, te pregunto por las novedades de la semana pasada, ¿no? El viaje a los Estados Unidos en el marco de la ONU, pero que Milei, obviamente, la noticia, más allá de su discurso en la ONU, fue el tema de el acompañamiento y el respaldo del Tesoro norteamericano. Esto de la macroeconomía endeudándose, pero que en paralelo también en la microeconomía. Hoy veíamos distintos datos donde las familias cordobesas y los laburantes les cuesta mucho llegar a fin de mes. Entonces como que hay mundos paralelos o Argentinas paralelas, ¿no? La macro supuestamente estable, pero al mismo tiempo endeudándose, que vengan los salvatajes de afuera, y al mismo tiempo que el laburante no llega a fin de mes. Bueno, a ver, creo que ha sido rápido el gobierno cuando tenía una semana, quizás la peor de su gobierno, con cimbronazos en los mercados, de encontrar una salida. Esa salida fue ir a pedir un rescate a Estados Unidos y además estafar a todos los productores que vendieron la soja en 3.90 y le permitió abriendo una puerta, digamos, para que 6 grandes cerealeras, siendo la principal una china, compre arriba de 500.
algunos dicen hasta 590, hay que ver al final cómo termina la operación y sin tener todos los granos. Es decir, en esa semana generó dólares, generó expectativa. Ahora, yo coincido que hay que volver a ese discurso que él tuvo cuando presentó esa cadena nacional, cuando presentó el presupuesto, que él mismo dijo que no alcanzó con la macro, hay que ocuparse de la micro. Para mí dijo la palabra consenso, que es algo raro saliendo de su boca, y pareció reconocer que había que ocuparse de la micro porque la macro no alcanzaba. Bueno, creo que tiene que hacer eso. A ver, a mí lo que me preocupa de Estados Unidos, me parece que fue rápido, pero me parece que hay que ver qué condiciones piden. Digo, hay distintos tipos de swap, además. Hay swap que pasan por el Congreso porque son un préstamo encubierto y la mayoría no pasan por el Congreso porque es como el banco cuando te ofrece, che, te habilito girar en descubierto porque sos muy buen cliente. Bueno, hay que ver la letra chica de lo que sucedió. Ahora, si te tenés que pelear con China, que te da un swap de 140 por tener un swap de 20 con Estados Unidos, ¿y dónde está el negocio? Digo, Mauricio Macri como presidente hizo un buen equilibrio entre su amigo Trump, porque realmente tiene una amistad, no tiene ruido porque está Elon Musk al medio, fue una amistad real y además una amistad política, pero tampoco nunca rompió relaciones, al contrario, Diego Velar fue un excelente embajador allí y además hubo grandes negocios para la Argentina con ambos países al mismo tiempo, por lo tanto me parece que ese es el desafío. Oscar, después de las elecciones, ¿qué pasa a nivel económico, a nivel social? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, yo creo que los diputados y senadores tenemos que pelear para que antes de las elecciones se cumpla con la ley de discapacidad y que sigamos con los temarios sociales para esto que hablamos recién. Hay que ordenar la micro, porque la macro parece estar ordenada, ojalá logremos la inflación cero y los cimbronazos de la City porteña. Ahora, que la gente no llegue a fin de mes, que los jubilados no puedan comprar remedios o más pagar un alquiler, me parece que son temas muy delicados que nos tenemos que ocupar sin especulación de cuándo son las elecciones. Y particularmente hay que resaltar la enorme gravedad que tiene que no cumplan la ley de discapacidad. Juntamos el 70% de ambas cámaras y sacan un decreto diciendo no vamos a cumplir una ley. Eso es inaudito. Me dicen a mí golpista por iniciar una moción de censura, que es lo que inventaron los radicales y lo pusieron en la Constitución del 94 para poder obligar al jefe de gabinete a que cumpla las leyes del Congreso. Y ahora incluso algunos correligionarios radicales me dicen, golpista. ¿Cómo golpista? Es cumplir la ley. Yo lo único que quiero es que cumpla la ley. Si él cumple la ley, yo retiro el proyecto. Es muy sencillo. Oscar, te traigo a las elecciones de ahora con un recuerdo de 2023. Da la sensación de que el triunfo en la interna de Bullrich sobre Rodríguez Larreta fue la expresión de un partido que se apalancó más en el bastón de ser el antikirchnerismo y tener esa bandera que en de ser buenos gestores, que era lo que podría representar Rodríguez Larreta. Y es evidente que eso le ha hecho perder muchos votos al PRO. ¿Cómo se recupera ahora? ¿Qué puede ofrecer la lista del PRO en Córdoba para recuperar ese voto que alguna vez le dio un acompañamiento en esta provincia tan mayoritario al PRO? Sí, de la misma forma que en 2021 Mauricio Macri apañó y públicamente defendió la lista de Santos y Negri y la lista en la que estaba yo con De Loredo y Juez sacó 300.000 votos más. Es decir, hay muchas veces donde nosotros los políticos representamos banderas en nuestro discurso, pero la gente termina votando la expresión más lejana al kirchnerismo que encuentra en el cuarto oscuro. Eso nos pasó en Córdoba y quizás en otras provincias nos pase y hay que entenderlo. Digamos, los políticos tenemos que entender ese fenómeno. Pero bueno, también Javier Milei reseteó la computadora en cuanto a kirchnerismo, antikirchnerismo. Acá en Córdoba el kirchnerismo no está midiendo para ser competitivo entre las primeras fuerzas. Por lo tanto, me parece que esta va a ser una elección particular, va a ser una elección provincial para cargos nacionales y nosotros estamos buscando hablarle al desencantado Milei que no quiere votar al peronismo o que no quiere votar al radicalismo. Y para eso creo que tenemos las banderas esta que explicaba recién, que mucha gente siguió en algún momento, el PRO enamoró en algún momento y tenemos que decirle, las opciones no son Gonzalo Roca, que es el socio de Bornoroni, o una señora que costalea autos y casas, como las personas más preparadas para el Congreso. Bueno, nosotros sabemos, podemos mostrar lo que hicimos dentro del Congreso, tenemos jóvenes de toda la provincia, de todos los rincones de la provincia, sub 40, que han llegado a ser intendentes y concejales, pese a las malas decisiones que a veces tomamos en Córdoba, sobre todo se tomaron en Buenos Aires. Bueno, esa es la lista que tenemos, una lista sub 40 que sabe lo que hay que hacer, que tiene experiencia y además tiene las banderas de la coherencia de siempre. Nunca estuvieron especulando por un carguito atrás de la Libertad Avanza. En ese marco, y la última que te hacemos, este clivaje que parece haberse renovado desde que asumió Javier Milei de interior productivo, centralismo porteño, ¿también vale para intentar entender lo que está en juego en estas elecciones? Bueno, absolutamente. Yo lo que noto, si hay algo que noto desde el día que me tocó negociar la ley bases, es
como son funcionarios que no tienen relación con el interior profundo. Lo vemos, a ver, cuando desguazan la Dirección Nacional de Vialidad y lo vemos cuando desguazan el INTA. Ese tipo de cosas uno se ve y la nota. Ahora, cuando yo negocié bases donde te traían, por ejemplo, subir las retenciones, poner las retenciones a los productos con valor agregado o las economías regionales en la ley base, como al pasar, vos veías el articulado y al pasar, y de paso esto, vos te das cuenta que lo hicieron los grandes estudios porteños, donde lo único que le importa es la relación con la City, los grandes mercados, que no entienden a la persona que alquila, al que labura en el interior con sus particularidades. Por lo tanto, yo coincido que ese es el fenómeno. Vemos que la inmensa mayoría de decisiones que toman los funcionarios, pero además la mayoría de los funcionarios, casi todos los funcionarios son hombres y son de la City. No tenés mucho olor a interior ahí dentro y no me preocupa que eso sea así. Lo que me preocupa es que no tomen dimensión, por ejemplo, con lo grave que han hecho con las retenciones en estos días. Oscar, te agradecemos y bueno, seguramente en las 4 semanas que nos quedan más de alguna otra charla más vamos a tener. Va a ser un placer acompañarnos de vuelta. Gracias, Oscar Agost Carreño, candidato a diputado nacional por el PRO, en esta ronda que tenemos de diálogo con los candidatos aquí en Fuerte y Claro.